Bueno, la educación en Alemania. En este caso he pensado en hacerla sobre Alemania, dado que el trabajo lo que pretende es ampliar un poquito los conocimientos que hemos adquirido en la asignatura de educación comparada. Yo hice mi trabajo sobre Alemania y en este caso, durante todo este proyecto, yo lo que pretendo es explicar más o menos cómo va la educación en Alemania y también dar un poco de paso a la española, por así decirlo, como para compararlo un poco. Y al final del todo daré mis conclusiones sobre ambos estilos educativos. ¿De acuerdo? Venga, vamos a empezar entonces. El primer punto que vamos a tratar sería la estructura del sistema educativo. ¿Vale? En Alemania, por ejemplo, la educación preescolar, llamada Kindergarten, dura sobre los 3 o 6 años principalmente y es totalmente opcional. En este caso el kindergarten podría ser comparado con parvulito, como se suele llamar en España, o el preescolar, ¿no? que tampoco es obligatorio y es a partir de los 6 años cuando la educación ya sí que empieza a pasar a ser totalmente obligatoria. En este caso, a partir de los 6 años en Alemania se pasaría a la Grundschule, y está totalmente prohibido en este caso educar a los niños en las casas, a no sé que sea un caso excepcional de que al niño pueda pasarle cualquier tipo de trastorno, cualquier cosa, ¿no? En eso ya hablaremos más continuamente después cuando hablemos de los niños con autismo, etcétera, etcétera, en la educación especial que también puede verse afectado. En este caso tiene una duración entre 4 y 6 años y como hemos comentado empieza a los 6 años de edad del niño, por lo tanto hasta los 12 más o menos. En este caso lo que podría ser comparado es con primaria, ya que duran más o menos lo mismo y el nivel puede ser algo parecido en este caso. De ahí pasamos directamente a las tres ramas por las que puede salir el Grundschule, que es tanto el Realschule, el Hauptschule y el Gymnasium, ¿vale? Más adelante igualmente hablaremos específicamente de cada uno de las etapas que estamos tratando. En este caso, el Realschule y el Hauptschule corresponden a niveles un poco más bajos que el Gymnasium, que después te puede preparar para el Abitur, pero eso, como he comentado, ya lo trataremos después. Después de esto, al terminar los estudios, también pueden pasar los muchachos o las muchachas a una escuela profesional llamada Berufsschule, ¿vale? Vamos a continuar entonces. Las características de cada etapa educativa. En este caso, como he comentado, el Grundschule suele ser niño entre 6 y 11 años más o menos, suele llegar hasta los 13, si el niño por cualquier cosa pudiera repetir curso. Y se trabaja básicamente las asignaturas más elementales, es decir, matemáticas, alemán, igual que el lenguaje castellano aquí en España, etcétera, etcétera, ¿vale? Con la lingüística, etcétera. Después se trabajan los temas estéticos, culturales y religiosos. En este caso, en Alemania, la religión está bastante más implantada que en España. En España, al fin y al cabo, la religión no deja de ser una asignatura totalmente optativa para el que la quiera, vaya, para sus hijos. Y lo más significativo de esto es que cada clase tiene un solo maestro, es decir, que aquí, a diferencia de la secundaria, en España también pasa en algunos centros, en España, o sea, perdón, en Alemania se tiene un solo maestro que es el que imparte todas las asignaturas. En España, por ejemplo, como he comentado, hay clases que imparten la misma clase de conocimiento del medio, matemáticas, lenguaje, etcétera, es un solo maestro, y en este caso es exactamente lo mismo. ¿Vale? Pasamos entonces en este caso a la Hauptschule y a la Realschule, como he comentado, que corresponde al nivel siguiente después de la Grundschule, me refiero. Corresponde a la primaria, al Grundschule, y pasamos directamente a la secundaria. ¿Vale? Aquí entran los niños a partir de 11 o 12 años y es un nivel muy básico. Estamos hablando en este caso, vamos a hablar primero de la Hauptschule y después de la otra. En este caso, la Hauptschule es un nivel muy básico de estudio y suele durar unos 6 años. ¿Vale? En este caso preparan a los alumnos para lo que sería aquí en España la FP, una formación profesional, que son los estudios básicos para que el alumno pueda estudiar ya a partir de ahí lo que se le ocurra, como puede ser una formación profesional de electricidad o de mecánica, carpintería, etcétera, etcétera, pues exactamente lo mismo que aquí. Por otro lado, la Realschule dura también 6 años y en principio supone un nivel intermedio entre el Hauptschule que he comentado antes y el Gymnasium. ¿Vale? El Hauptschule es totalmente básico. Aquí va un nivel un poquito por delante para que el alumno pueda desarrollarse un poquito más.
y el Gymnasium, que es ya el nivel más alto, que en este caso sería, por así decirlo, un poco comparando con España, como los cursos que pueden darse con diversidad, que es el mismo contenido, solo que un poco más básico para que los alumnos con un poco más de dificultades puedan llegar a entenderlo perfectamente. Vale, vamos a pasar entonces a hablar en este caso simplemente del Gymnasium, que equivale al liceo francés o al Grammar School en Gran Bretaña. La palabra Gymnasium también existía en este caso en la antigua Grecia, que era el lugar donde se instruía a los jóvenes de la época, tanto en deportes como en ciencias, como en arte, ya que son los temas más imprescindibles en este caso, tanto de los filósofos como de los griegos en general. De ahí viene, por ejemplo, la frase de mens sana in corpore sano, que tanto escuchábamos a los antepasados. Y en esta etapa educativa también se estudiaba asignaturas como alemán, matemáticas, física, química, biología, ciencias sociales, religión, etcétera, etcétera. Aquí lo que podemos ver también, como hemos hablado antes de la Gran Schule, es que la religión sigue estando muy activa, por así decirlo, en el campo educativo. ¿Vale? En este caso, en nuestro país es algo que se ha intentado quitar dentro de lo posible para que sea totalmente, por así decirlo, a elección si quieres recibir religión o no. En este caso es una de las asignaturas también que podremos encontrar en el hábito, ¿vale? Aparte de, por supuesto, los idiomas de inglés, francés, latín y español, etcétera, ¿vale? Tiene una duración de 9 años y el Abitur está regido por el Ministerio de Educación y Cultura de Baviera. ¿Vale? Pasamos entonces al sistema de atención a la diversidad, donde, como he hablado antes, que no se permitía a partir de la Gran Schule de primaria el enseñar a los niños en las casas. Esto depende mucho también si el mismo niño tiene problemas, por ejemplo, como de autismo o cualquier tipo de situación que requiera una enseñanza específica y sobre todo en la casa. Claro, hay que tener en cuenta también las posibilidades que reduce eso en cuanto al niño, ya que por supuesto un padre, a no ser que sea profesor o de alguna manera esté dentro del sistema educativo, no puede enseñar al niño igual que le haría un profesor, ¿no? Y al fin y al cabo la experiencia del mismo niño tratando con sus compañeros, etcétera, también le ayudaría mucho más a asimilar lo que se estuviera estudiando en ese momento. Pero ya están, como comento, estamos hablando de casos específicos, ¿vale? Aquí en Alemania, por ejemplo, existe la Volksschule, que es la escuela que se encarga en este caso de los niños y niñas que puedan tener discapacidades tanto mentales como físicas. ¿Vale? En esto se enseñan las materias más básicas, como estamos comentando, como alemán, matemáticas, etcétera, pero a un nivel muy básico para que ellos puedan perfectamente entenderlo. Aún así, también en Alemania se fomenta muchísimo las clases extraescolares. Por ejemplo, el niño necesite cualquier tipo de apoyo en una asignatura u en otra. Pero eso ya no solo para los niños que puedan tener algún tipo de discapacidad, sino para las normales, como siendo profesor, que ahora hablaremos de los mecanismos para llegar a ser profesor en Alemania y de los requisitos y tal. Está mejor visto, a mi juicio, la figura del profesor en Alemania que en España por eso mismo, porque se le da un rendimiento a la educación a mi parecer, diferente, ¿no? Se tiene la figura del maestro en un momento mucho más elevado, por así decirlo, porque realmente en España no pienso que se dé tanta importancia como pienso que debería de darse. ¿Vale? En segundo lugar, aquí también existen las llamadas Auslandsschulen, que son escuelas alemanas en el extranjero para los autóctonos del país. En este caso, por ejemplo, también tenemos la escuelas donde podemos enseñar inglés, etcétera, con nativos directamente de ese país, las academias de inglés donde hay profesores ingleses que han vivido en Inglaterra o que han nacido allí, o incluso españoles que llevan muchísimos años viviendo en Inglaterra y después vienen a enseñar. Pues una cosa parecida, pero en nuestros países, o sea, tanto en España como Francia, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por suerte estamos en un mundo muy globalizado donde toda la información llega rápidamente y por suerte con lo que se puede viajar se puede perfectamente aprender directamente de un alemán autóctono, ya estés en España, en Francia, como he comentado, o en cualquier otro país del mundo.
¿Vale? Vamos a pasar en este caso entonces al sistema de formación inicial y permanente del profesorado, donde podemos resaltar ideas como que al ser de Alemania cada estado elabora sus propios planes de formación. Esto por supuesto equivale a cada Land porque está dividido en territorios donde todo se rige a partir del Ministerio de Cultura de Alemania, pero después cada Land puede ser diferente y puede poner unas medidas u otras, ¿vale? Actualmente la formación docente se llega a través de universidades públicas, al igual que ocurre aquí en España, a través de las carreras como magisterio. Y el Estado, como he comentado antes, con el ministerio, etcétera, da los programas a seguir, ¿vale? En cada momento y en cada nivel, ¿no? Depende de la carrera que estemos cursando. En este caso, hablaríamos de magisterio. En Alemania también se toman en cuenta mucho los estándares internacionales con tal de hacer una valoración y un seguimiento para ver que el alumno realmente está rindiendo, está aprendiendo lo que debería hacer, ya que hay que tener en cuenta, como he comentado antes, la importancia de la figura del profesor, porque al fin y al cabo buscamos un profesor que sea como un guía para los alumnos, es decir, un profesor que realmente pues, no entienda una asignatura u otra o le saque más jugo, por así decirlo, puede ser que ayude más a los muchachos y a las muchachas a tomar los caminos correctos para que desarrollen todo su potencial, por así decirlo. Y en este caso se hace muy bien al revisar y valorar realmente la carrera que están siguiendo esos profesores del futuro, ¿no? En este caso, los mecanismos de acceso a la función docente, hay varios puntos, vamos a comentarlos uno por uno. El primero sería el perfil de competencias del docente europeo. Por supuesto, tiene que haber un nivel mínimo, unos requisitos para llegar a ser profesor, es decir, tener todas las materias superadas de la carrera, etcétera, etcétera, ¿vale? Después, la formación de posgrado en instituciones de educación permanente. En este caso, estaríamos hablando de que los profesores realmente en Alemania nunca dejan de instruirse, ¿vale? Por supuesto, hay cursos posgrado después de acabar la carrera donde puede ampliar los conocimientos más todavía y verse más capacitado a la hora de llevar una clase o a la hora de explicar la materia para la que se estén preparando. ¿Vale? El tercer punto sería la profesión docente vista con un enfoque de educación permanente. Por supuesto es lo mismo, aquí podríamos hablar perfectamente de la figura del maestro que guía al alumno y a la misma vez el alumno que podría, a través de la experiencia, etcétera, mejorar al profesor. Tú cuando le estás explicando al fin y al cabo una materia a un muchacho y ese muchacho tenga la edad que tenga, te planteas cuestiones que quizás no te habías planteado antes, eso hace también que acabes aprendiendo. Entonces, cosa que también veo totalmente importante en esta profesión y más todavía en educación. El cuarto punto sería la profesión docente dinámica que incentiva la estancia del profesorado en las diversas realidades educativas. Esto al fin y al cabo lo que acaba hablando es de la cantidad de materias que puede llegar a abarcar el profesor, ¿no? Al fin y al cabo, si quieres ser profesor, por ejemplo, de matemáticas, no puedes simplemente quedarte en eso, sino que tienes que ir mucho más allá. Y esto, estoy hablando de Alemania en este caso porque ha sido el que he decidido, por lo que he comentado anteriormente, que fue de lo que realicé el trabajo en educación comparada, pero aún así puede servir perfectamente para cualquier tipo de país. En España pienso exactamente lo mismo. Y por último, la profesión docente en interacción. Se estimula el trabajo cooperativo mediante redes y asociaciones de docentes. En este caso, es muy, muy, muy importante la colaboración entre profesores, ya no simplemente por ampliar materia en sí, sino también de una manera de ampliar conocimiento, de llegar a unos métodos educativos que quizás hoy en día no tengamos tan arraigados. Por ejemplo, tener mucho más en cuenta las prácticas, las dinámicas, sobre todo a la hora de que el alumno, cuando reciba mediante un estímulo la lección, probablemente le pueda sacar mucho más rendimiento a esa misma explicación que leyéndola simplemente en un libro. Y eso también lo veo totalmente importante a la hora de llevar a cabo una educación, por así decirlo, completa, ¿no? Que al fin y al cabo lo que se pretende del alumno es que tenga base sobre todos los temas posibles y toda la base que se necesite para llegar a ser la persona que el alumno quiera realmente llegar a ser. En esta diapositiva pues, he seleccionado un par de vídeos. El primero trata sobre el sistema educativo en Alemania en 2019, que es exactamente el tema que yo estoy tratando, y es una breve explicación que la he visto bastante completa como para ampliar un poco más
todo el temario este. Voy a dejaros un fragmento del vídeo para que entendáis más o menos de lo que estoy hablando. El sistema educativo aquí en Alemania se divide en 3 grandes bloques. El primero de ellos es la educación preescolar. Luego tenemos la educación primaria y por último tenemos la educación secundaria. La educación preescolar, también conocida como Kindergarten, es la educación para los más pequeños. Y existen dos grandes novedades en este sistema aquí en educativo. No es obligatorio, simplemente es opcional. Y la segunda gran novedad es que todos los niños están agrupados en una misma clase, no están diferenciados por clases, como en España, por ejemplo. Primero parvulitos, segundo parvulitos y tercero parvulitos. Así que pasemos ahora a la educación primaria. La educación primaria, también conocida como Grundschule, es la educación que parte desde los 6 años y acaba normalmente a los 10 años, pero puede variar dependiendo del estado que vivas, ya que en algunos estados acaban a los 12 años. Bueno, pues esta educación ya es obligatoria y también a estas edades ya empiezas a ver a los niños cómo van al colegio solos, sin ningún adulto que les acompañe. Bastante raro desde mi punto de vista. Pasemos a la educación secundaria. La educación secundaria yo creo que es la más compleja de explicar porque está dividida en 3 grandes escuelas, a la cual el niño va bajo la recomendación del profesor. Es decir, que cuando el niño acaba la educación primaria, el profesor hace una pequeña evaluación y una recomendación para que el niño pueda ir o a la Hauptschule, Realschule o Gymnasium. exacto. La primera opción, también denominada la escuela básica, consta hasta el noveno grado, es decir, que el alumno está hasta los 15 años básicamente, y esta escuela básicamente prepara al alumno desde el comienzo para una formación profesional. Es decir, la educación que el alumno recibe es muy práctico y sobre todo metódico. En segundo lugar tenemos Realschule, que la Realschule yo creo que es el nivel intermedio entre el primero y el tercero. Simplemente es un año más, es hasta los 16-15 años más o menos, y también el niño cuando acaba opta por una educación dual. Y por último tenemos la Gymnasium, exacto, lo que viene siendo el equivalente a ser instituto más bachillerato en España. Es la educación yo creo que más normal y todo alumno que quiera ir a la universidad en un futuro opta por el Gymnasium. Y el Gymnasium puede ser Gymnasium. para ir a luego a la universidad. Una cosa a destacar también es que el alumno no tiene por qué estar toda su vida académica en el mismo lugar. Es decir, que si el profesorado ve que es posible que se cambie tanto a Gymnasium como a Realschule o a Hauptschule, puede pasar sin ningún tipo de problemas, que no afectaría en ningún aspecto de su vida. Y en este segundo vídeo se trata del mismo tema, el sistema educativo alemán, pero en este caso lo he seleccionado porque al tratarse de dibujos explicativos, quizás a los más pequeños incluso también podría servirles a la hora de que puede llegar a captar más su atención a la hora de atender a este tema, ¿no? Por ejemplo. Así que os dejo también un fragmento del vídeo, a ver qué os parece. El sistema educativo alemán tiene la siguiente estructura. De los 3 a los 5 años se encontrarían en la etapa infantil o preescolar, a lo que se le llama Kindergarten. De los 6 a los 9 años se encontrarían en la escuela básica de primaria. De los 10 a los 18 comprenderían la etapa secundaria primero y secundaria segundo. Y finalmente, a partir de los 19 accederían al sector terciario, que pueden ser universidades, institutos superiores o escuelas superiores. En la educación infantil o preescolar, también llamada Kindergarten, va desde los 3 a los 6 años. La mayoría de los niños sin obligatoriedad. Los niños aprenden jugando y desarrollando la curiosidad. Y los menores de 3 años acceden a un centro llamado Kinderkrippen. En primaria, hay jardines de infancia escolares que son para los niños que todavía no están preparados para entrar a la educación primaria.
Es una etapa que comprende de los 6 a los 12 años. Y consta de 4 cursos. En este nivel se enseña a leer, escribir y contar. A partir del tercer curso se enseña inglés y sus asignaturas más importantes son alemán y matemáticas. Al finalizar este periodo de primaria no se realiza ningún examen final. Ahora vamos a hablar de la secundaria. En esta etapa, los alumnos acceden entre los 10 y los 18 años. Los alumnos acceden a 3 tipos distintos de colegio. En el primero, cuando acaban los estudios en él, pueden pasar después a la universidad. En el segundo, la educación es más amplia y general. Y en el tercero, es la escuela que cuando acabas puedes realizar aprendizajes artesanales. Ahora vamos a explicar el sector terciario, que comprende entre los 19 y los 22 años aproximadamente, en él se accede a la universidad y para ello se debe tener el título Abitur. También puede acceder alumnos que hayan realizado estudios en la universidad a distancia. Existen academias profesionales, formación más corta y específica. Combinan una formación académica con prácticas en empresas y es el principio del sistema dual. Por último, en este sector se encuentran las escuelas técnicas, en el que se obtiene un título de licenciado. Existen asignaturas de formación profesional y la duración es menor y en mayor parte de práctica. Por último, vamos a hablar del papel del educador, donde la relación de los profesores con los alumnos fuera de clase no existe. Se dan 2 tipos de profesores. Son los generalistas, que serían los profesores de clase, y los especialistas, que serían los profesores que se dedican a una asignatura determinada. Por otra parte, también se dan los profesores de FP, que sería la formación profesional, y los profesores universitarios. Sus horas lectivas semanales son de 23 a 27 horas y su formación es permanente. Y pasamos a la bibliografía y la fuente, donde en este caso he sacado todos los datos de varias páginas que aquí señalo, como Datos Macro, Eurídice, Indexmundi y por supuesto Wikipedia. Así que espero que os haya gustado la exposición y muchísimas gracias por atender.